Muy bien, pues dice así, Primera de Pedro 3:8. Dice de la siguiente manera: finalmente, todos digan conmigo, finalmente. ¿Qué quiere decir eso de finalmente? Así como decimos los pastores, ya para terminar. Y no terminamos, ¿verdad? Yo creo así era Pedro, porque todavía le hace falta más capítulos aquí en Pedro, en esta epístola. Pero bueno, dice, finalmente, o sea, después de haberles explicado quiénes son ustedes en Cristo Jesús. Y si se recuerdan en el capítulo 2 de Pedro, que él nos explica quiénes somos en él, en Cristo, nuestra nueva identidad. ¿Sí se recuerdan? ¿Y qué nos dice en primer lugar? Que cada uno de nosotros somos piedras vivas, que formamos la casa de Dios o la iglesia del Señor. De ahí aprendimos que la iglesia no es un movimiento religioso, que mormones, que pentecostés, que asambleas de Dios, que cuadrangular, que iglesias de Dios, que católicos, que esto y que aquello. No, la iglesia de Jesucristo la forman todas aquellas personas que reciben a Jesús en su corazón y le aceptan como Salvador. Entonces la iglesia verdadera de Jesucristo está formada por personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Eso quiere decir que cuando Jesucristo venga, no se te haga raro que de la iglesia católica ahí hay hermanos en Cristo. No, ¿cómo? Pues ¿de dónde crees que viene Martín Lutero? Y los de la Reforma del siglo XV. Pues eran sacerdotes católicos que comenzaron a leer la Biblia, se dieron cuenta de las mentiras que le estaban enseñando a la gente, y ellos se quedaron dentro de la iglesia católica para protestar en contra de esas mentiras. De ahí el nombre, los protestantes. Pero fueron curas, fueron padres que nacieron de nuevo, que recibieron a Jesús, pero permanecieron en donde estaban ellos, allí, ¿sí? No porque estaban de acuerdo con lo que se hacía, sino porque ellos querían ser agentes de cambio, que Dios los usara por dentro para cambiar a la gente, para llevarles el mensaje de Jesús. No los dejaron, por eso les mocharon la cabeza y los mataron, ¿verdad? Eso pasa, pero así, cuando Cristo venga, personas que dentro de los católicos hayan recibido a Jesús de todo su corazón, se van con Cristo. De la iglesia cristiana se van con Cristo. De otras iglesias se van con Cristo. Porque la verdadera iglesia de Jesucristo no es un edificio ni es un movimiento particular, sino que se forma de hombres y mujeres de todas partes del mundo que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Y eso es lo que nos dice Pedro, que nosotros es un privilegio grande que somos piedras vivas, que formamos la iglesia verdadera de Jesucristo en todas partes del mundo. Y después nos dice que somos una nueva creación. ¿Se recuerda? Pueblo escogido, nación santa. ¿Se recuerdan? Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y toda la gente dice, amén. Los del tiempo de Pedro decían, amén, amén, gloria a Dios. Y Pedro les dice, hey, wait a minute. Hablaba un poquito de inglés, Pedro también. Y les dice, no es solamente presumir y decir que yo soy parte de la iglesia de Cristo, que yo soy una nueva creación, que yo soy pueblo de Dios, que antes no era pueblo, pero ahora. No es solamente decirlo, sino que si tú dices que eres iglesia verdadera de Jesucristo, tienes que probarlo. Y la evidencia es un cambio de vida. Les digo esto porque hay muchas personas que profesan que son cristianos, que son hijos de Dios, pero su vida no ha sido transformada. Cuando una persona de veras tiene un encuentro con Cristo, cuando una persona de veras nace de nuevo,
esa persona experimenta una transformación en su vida. Ya no habla de la misma manera que hablaba antes. Ya no actúa como actuaba antes. Si antes le gritaba a los hijos, los agarraba a chicotazos, ya no lo hace porque ha tenido un encuentro verdadero con Cristo. Si antes hacía marihuana, ya no fuma marihuana. ¿Por qué? No porque el pastor anda con un chicote ahí, ya no fumes, ya no tomes, ya no bailes, ya no escuches música del mundo, ya no veas pornografía. No, si ese es mi trabajo, yo cuiteo. Yo no estoy para eso, yo estoy para enseñar la palabra de Dios. Yo la enseño y el que transforma es el Espíritu Santo. Pero si tú eres un religioso empedernido, no sé qué quiere decir empedernido, pero se escucha bien para insultarlos. No sé qué, no lo estoy insultando, solamente para que despierten. No has nacido de nuevo, no has tenido un verdadero encuentro con Jesucristo, se te va a hacer eso bien difícil, no van a haber cambios en tu vida. En lugar de ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, vas a ir de peor en peor. Tu casa cada día va a estar peor que allá en el Medio Oriente, la guerra que está entre los árabes. Que no es posible que digamos que somos cristianos, que conocemos al Señor y en la casa puros gritos, puros golpes, puros... Que muchos hacen eso. Y yo siempre digo, qué chistoso, ¿verdad? Como aquí en Estados Unidos, si te pegas ahí, como es puro drywall, blandito y ahí, pero porque allá en México los puros ladrillos no te das de cabezazos. No son tontos, saben lo que están haciendo. Sí, pero bueno, pues, si de veras, hay que tomar agua aquí. Si más o menos le atiné a alguno de ustedes, no estoy hablando al tanteo, y no soy yo tampoco echando en directas, pues es el Espíritu Santo. Pero bueno, entonces Pedro dice, muestren con hechos de que de veras son cristianos, de que de veras son hijos de Dios. En otras palabras, no vivan en hipocresía. Es lo que nos está diciendo. Y nos empieza a dar un montón de consejos. ¿Cómo debe de actuar alguien que de veras es la iglesia de Cristo? Y solamente se los voy a decir rápido porque ya lo hemos estudiado. Se deben de recordar, ¿verdad? Y si no, los jueves pueden escuchar lo mismo que hablamos aquí. Y no me digan que ustedes como algunas de las personas que, ya para qué escuches, ya lo escuché el domingo. Con eso me estás diciendo que eres un sabelotodo y que lo retienes todo. No siempre es bueno escuchar la palabra 1, 2, 3 veces. ¿Por qué cree que antes se vendían los CDs? Porque lo que no captas en una ocasión lo puedes captar en otra. Entonces, si de veras somos hijos de Dios, dice Pedro, vamos a obedecer a nuestros gobernantes. No vamos a murmurar de nuestros presidentes. Vamos a obedecerlos. Tremendo, ¿verdad? Si de veras somos cristianos, nos vamos a perdonar los unos a los otros. Vamos a amarnos los unos a los otros. Si de veras somos cristianos, después dice, vamos a ser trabajadores responsables. No flojos, irresponsables y rateros en el trabajo, robándose las plumas y cositas así, etcétera, etcétera. Después, la semana pasada aprendimos, Pedro sigue con su enseñanza y dice, si de veras son cristianos, van a ser excelentes esposos y esposas en casa, excelentes padres y excelentes hijos en familia, porque el cristianismo, el lugar donde tú demuestras que de veras eres cristiano, es en la casa, es en la familia. ¿De qué te sirve venir a la iglesia y llevártela bien con el pastor, con la pastora, con la hermana Chuchita, con la hermana Margarita, la hermana Juanita, y allá en la casa eres un déspota con tus hijos? Allá en la casa eres un sangrón con tus papás, desobediente, murmurador. ¿De qué te sirve? Yo no lo estoy diciendo, Pedro lo está diciendo.
Después de darnos todos esos consejos, Él continúa, y es donde, por eso usa la palabra en el versículo 8, finalmente. O sea, después de haberles explicado cómo se debe de comportar un cristiano, ahora para terminar, versículo 8, en su Biblia, dice, sed todos de un mismo sentir. Hay que tener un mismo sentir. Y comienza con la compasión. Dice, si tú de veras eres cristiano, hijo de Dios, tienes que ser compasivo. Tienes que practicar la compasión. Y la otra vez les decía, se me hace que fue aquí, que con todo lo que está pasando del COVID-19, de tanta muerte y de tantas personas que se están muriendo, nos hemos convertido en personas insensibles al sufrimiento de las demás personas. Ya se nos hace normal, ¿no? Que se murió el tío de aquel, que el papá de aquella, que el tío, que el esposo, y de tantos que estamos escuchando que se están muriendo, ya como, pues ni modo, se murió, ya le tocaba y listo, ¿verdad? La Biblia, a través de Pedro, Dios a través de Pedro nos está diciendo que no, nosotros los cristianos no debemos de perder la compasión. Y debemos de ser sensibles al dolor de otras personas. Yo la otra vez le pedía perdón a Dios porque, cómo me enojo en el freeway cuando hay un trafical. ¿Y sabe por qué hay un trafical? Porque por allá 2 o 3 millas un fulanito chocó. Y ahí está la ambulancia y uno pasa y en lugar de, gracias Señor, que no fuimos nosotros, y te pedimos, Padre, aunque dure 1 hora aquí en el freeway, voy a aprovechar eso para orar, para que tú cuides, guardes a esas personas. No, pero en lugar de hacer eso, yo me estaba enojando. No tenía compasión por el sufrimiento de las demás personas. Y el Señor nos está hablando que tenemos que ser compasivos. Y después nos dice, amándoos fraternalmente. Cuando dice fraternalmente es que como nos tenemos que amar como familia. Aquí no somos nosotros un club social en este lugar. Aquí somos una familia y lo que nos une es la sangre de Cristo. Y yo te pregunto, ¿qué sangre es más fuerte? ¿La tuya, de tu familia, de tu papá y de tu mamá, o la sangre de Cristo? Entonces muchas veces somos más familia aquí que con nuestros hermanos y hermanas de sangre. Especialmente si tú tienes familiares que no son cristianos, que no tienen a Cristo Jesús en sus vidas, en sus corazones. Si ellos no vienen a los pies de Jesús, se escucha muy feo, pero llegan a morir o llega a venir Jesucristo, ellos no se van. Y no los vas a ver por la eternidad en el cielo. Y tú sí te vas a salvar, porque has sido lavado con la sangre de Jesús. Por eso hay que orar por nuestra familia, ¿no? Pero aquí somos más familia que en otro lado. Y es triste que somos familia, pero a veces no hay compasión. No practicamos el perdón, no somos misericordiosos. Y luego sigue diciendo la última parte del versículo 8, sean amigables también. Parece que los cristianos, antes de venir a Cristo, somos bien amigables, fiesteros, alegres, pero en cuanto venimos a Cristo y venimos a la iglesia, nos volvemos más amargados y casi... Una de las razones por qué mucha gente no le gusta venir a las iglesias es porque hay un montón de amargados allí. Y se nos olvida que nosotros antes andábamos como ellos. Bueno, algunos de ustedes todavía, pero mire, yo he conocido lugares donde viene la muchacha por primera vez a la iglesia, viene vestida, pues usted sabe, como una filistea. ¿Tú sabes una filistea? Vienen con su faldita, vienen con su acá para abajo, vienen enseñando todo. Y las hermanas de la iglesia, las que ya tienen mucho tiempo, en lugar de verlas con ojos de compasión, de misericordia,
como que las vemos como un bicho raro y las hacemos para un lado. Ay, santidad a Jehová. Ay, sí, cálmate, Arcángel Miguel. No dice que tenemos que ser amigables. Pues ellos no saben. Los pescados los limpia usted antes de pescarlos o después de pescarlos. Después. Entonces las puertas de nuestra iglesia deben de estar abiertas para personas que vengan vestidas como tú no te vistes o como no estás de acuerdo tú, para borrachos, marihuanos, prostitutas, prostitutos, narcotraficantes, de todo debe estar abierto en nuestra iglesia, y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de recibirlos con nuestros brazos abiertos. Amén. Porque si en la iglesia homosexuales, lesbianas, de lo peor, de lo que tú me digas, secuestrador, de lo peor que tú sepas allá afuera, nosotros no tenemos ningún derecho a cerrarles la puerta de la iglesia, ni tampoco a hacerles la cara de fuche una vez que entran. Amén. Porque si aquí en la iglesia, donde profesamos conocer a Cristo y practicar su palabra, si no los vamos a recibir con brazos abiertos de aceptación para predicarles el evangelio de Jesucristo, ¿en dónde más los van a aceptar? Donde quiera les apuntan con el dedo y los quieren matar. Y les predica uno eso y todos dicen que sí, pero a la hora de la hora, nos hacen como la película esa donde los que vinieron del basurero no los quieren en la iglesia. Y nosotros no queremos ser. El Señor nos está preparando como iglesia para un crecimiento que Él tiene para nosotros, pero quiere enseñarnos estas verdades también. Tenemos que ser una iglesia amigable. Hace como 3 años atrás me invitaron a una iglesia, mi esposa y yo fuimos, no prediqué, solamente me invitaron como invitado a estar ahí. Y cuando se acabó el servicio, allá afuera la comadre hablaba con su comadre, que el hermano con la hermana y todo, y mi esposa y yo así nomás. Qué feo se siente. Y eso que soy pastor, ya era pastor en ese tiempo. Una iglesia nada amigable. Y yo pensé, si yo no fuera cristiano y fuera mi primera vez llegar a este lugar, jamás regreso. No queremos que eso suceda. Queremos ser amigables entre nosotros y con todas las personas que vienen a la iglesia también. Pero sigue el apóstol Pedro, versículo 9, ¿lo tienen allí? Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fíjese las instrucciones del apóstol Pedro a través del Espíritu Santo. Cuando nos hacen un mal, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Bendecir. No devolver mal por mal, sino bien por mal. Pero hacemos totalmente lo contrario, ¿no? Nosotros no. Esa vieja me la hizo y me la paga. Si tú eres de las personas que has dicho eso o tienes esa actitud, estás mal. Eso no es bíblico. Si esa vieja te lo hizo, tú tienes que devolvérselo con un bien. Dale una sorpresita, comprarle un perfumito que tú sabes que le gusta a esa mujer que te ofendió, lo que sea. Porque tú eres cristiana, tú conoces la palabra de Dios. Ni maldición por maldición, porque fuimos llamados para bendecir y no para maldecir. A mí qué tristeza me da cuando escúcheme, pastores que maldicen a sus ovejas. ¿Tú te vas a esta iglesia? Yo una vez escuché uno que dijo, te maldigo en el nombre de Jesús. ¿En dónde está la palabra que tú vas a maldecir a alguien en el nombre de Jesús? Si Jesucristo mismo, cuando estaba padeciendo por nosotros y lo maldecían, ¿usted escucha que Jesús los maldijo a ellos? No, al revés, les pagó con bendición. Nosotros debemos de hacer lo mismo también. Y si algún pastor me escucha por, no sé, por obra de Dios o lo que sea,
por favor, no ande maldiciendo a su gente. Usted no está detrás de ese púlpito para maldecir a las personas, sino para bendecirlas. Y si se van de su iglesia, bendígalas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque la salvación no solamente está en tu iglesia, la salvación está en Cristo Jesús. Y no porque alguien se va de la iglesia, va a caer en maldición o le va a ir mal en la vida. Entonces, ¿estamos bien? Y en el versículo 10 nos dice, porque nos da un ejemplo, porque el que quiere amar la vida, o sea, el que quiere disfrutar la vida. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de aquí quieren disfrutar de la vida? Amén. ¿Seguros? Amén. Es la voluntad de Dios que disfrutemos de la vida. La voluntad de Dios no es que estemos todos ahí acongojados, todos tristes. Ay, me quiero morir. Ay, yo no sé para qué nací en esta vida. Mejor me voy a dar un balazo. Mejor me voy a colgar. Son pensamientos del diablo que te meten en la cabeza. Tú tienes que aprender a disfrutar de la vida. Y fíjese lo que dice aquí. El que quiera disfrutar de la vida y ver días buenos. ¿Cuántos de aquí quieren ver días buenos? Amén. No lo escucho muy convincente. Amén. ¿De veras quiere días buenos? Pues fíjese lo que dice. Refrene su lengua de mal, entonces. No nomás es decir, quiero disfrutar de la vida. Quiero ver días buenos en esta vida. No. Hay condiciones. ¿Y cuál es la condición número 1? Refrena tu lengua del mal y tus labios no hablen engaño. Una y otra vez la Biblia nos recuerda la importancia de aprender cómo usar nuestra lengua, cómo usar nuestra boca para ver días buenos en este mundo y disfrutar también de la vida. Hay varios versículos. Por ejemplo, Proverbios 18:21. Póngale una marca a Primera de Pedro porque vamos a regresar ahí, pero vaya conmigo a Proverbios 18:21 y vamos a leer lo que dice ahí. ¿Sí están conmigo? Amén. Proverbios. Alguien léamelo, al cabo se está escuchando, se va a escuchar bien. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Esto quiere decir que tenemos mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que hablamos. Pero tampoco se lleva esta doctrina a un extremo. Porque ahorita ha entrado una doctrina en la iglesia donde todo el mundo, no lo he cancelado. Ustedes han escuchado muchas personas que, mira, por más que anules y canceles maldiciones y enfermedades y lo que sea, si tú no estás viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios, no vas a anular y cancelar nada. Y ese es el extremo de estas doctrinas, que no se les enseña a las personas que no solamente es decir anulo y cancelo, sino que es vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Dios nos ha dado a nosotros el poder contra los demonios, amén, contra la muerte, contra las enfermedades y contra Satanás mismo. ¿Usted cree que en estos días que yo estuve ministrando en estos funerales, el diablo no quería arrasar conmigo, matarme, acabar conmigo? Sí quería, pero no pudo. ¿Por qué? Porque en mi vida no solamente tengo la unción, sino la protección del Dios Todopoderoso sobre mi vida. ¿Sí? Entonces hay muchas personas que se llevan estas doctrinas a un extremo y cuidado con lo que hablas, sí, hay que tener cuidado con lo que decimos, hay que tener cuidado con lo que hablamos, pero si tú eres una persona que andas en desobediencia, que andas en rebeldía, que te importa un comino lo que la palabra de Dios dice y piensas que por solamente hablar palabras positivas vas a ver días buenos y vas a disfrutar de esta vida, estás equivocado. No va a pasar eso.
La protección de Dios está sobre ti cuando tú lees la Biblia y la pones en práctica. ¿Sí me están entendiendo? Dios ha prometido cuidar de tu hogar, que en tu casa no se va a meter ningún demonio, no se va a meter ninguna enfermedad, no se va a meter la muerte, no se van a... pero, y muchas personas, amén, amén, lo recibo, etcétera, etcétera. Pero de la manera en que no se van a meter estas cosas en tu casa es a través de la obediencia a la palabra de Dios. Si tú no eres obediente, si no estás viviendo una vida pura delante del Señor, si tú en tu casa estás permitiendo la pornografía, estás permitiendo música en contra de la palabra de Dios, cosas que tú sabes que a Dios no le agradan, que a Dios no le gusta, por más que digas anulo y cancelo, por más que hables palabras positivas, el diablo, la muerte y la enfermedad y la tragedia y el sufrimiento y la maldición se van a meter a tu casa, van a acabar contigo, van a acabar con tus hijos, con tus nietos y los hijos de tus nietos y a la tercera y cuarta generación. Porque de la manera en que tú sellas, muchas personas dentro del cristianismo también, ya está muy de moda, pastor, vaya a bendecir mi casa. Pues ni que fuera un cura, vaya a bendecir tu casa. Ya nomás me falta que me pidas que lleve el agua bendita, ¿verdad? Para hacerlo. Y no se me queden viendo así, no me vean feo tampoco, güey. Estoy hablando, la Biblia cuando nos dice, miren, cuando nos dice, son prácticas que a veces hacemos nosotros y no pensamos. Dígame usted, alguno de ustedes, ¿dónde dice la Biblia que hay que ungir una casa con aceite? En ninguna parte lo vas a encontrar, y vete a estudiar si quieres. Son prácticas que vamos escuchando y vamos viendo y nosotros sin estudiar lo hacemos. Dice que hay que poner aceite sobre la persona. ¿Sí? Entonces a veces muchas personas en la iglesia, a mí me, vaya a orar por mi casa porque estoy escuchando demonios, y porque estoy escuchando ruidos, y porque estoy aquí, y porque estoy allá. Y les digo, bueno, en primer lugar voy a ir, pero no voy a ungir tu casa con aceite, te voy a ungir a ti. Y en segundo lugar, yo puedo ir y orar, pero si tú permites que el pecado siga entrando a tu casa, si tú permites que en tu casa sigan entrando cosas, pornografía y cosas que, droga, vicios, alcohol, malas palabras, pleitos y todo eso, por más que venga a orar por ti, por más que venga a orar por tu casa, el demonio va a entrar, la maldición va a entrar a tu casa, la protección de Dios está ahí para ti y para mí, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? Obedecer y aprender a usar nuestra lengua correctamente. Ni un amén estoy escuchando. Amén. Y ya no vaya a decir, no, es que el pastor dice que no, que para qué le decimos que vaya a orar por nuestra casa. Sí, vamos a orar por tu casa, pero lo que quiero que entiendas es que el asunto es más orar por ti. ¿De qué me sirve sacar demonios si al rato los vas a dejar meter por la puerta de atrás? ¿De qué me sirve? ¿O de qué te sirve a ti? Bueno, regresemos, porque los veo bien serios, como que no les... Se me hace que sí están entendiendo, se me hace que sí, se me hace que sí están entendiendo. Yo sé que algunos se quedaron así de a 6 cuando dije de ungir con aceite las casas, pero después podemos platicar de eso. Porque lo que yo le enseño es Biblia, no tradiciones solamente, ¿eh? En la Biblia dice que hay que ungir a las personas con aceite. Pero pastor, que pusieron sangre, eso era del Antiguo Testamento, y era sangre, no aceite. Bueno, ¿en dónde estábamos? Regresamos a Pedro, dijo. Primera de Pedro, capítulo 3, ¿en qué versículo nos quedamos? En el 9. En el 9, en el 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Y después dice lo que les expliqué, dice el 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
¿Cuántos de aquí quieren la protección de Dios en todas las áreas de su vida? Apártate del mal, hermano. Haz el bien. Busca la paz y síguela. Y vas a tener la protección de Dios. Yo les puedo decir que yo tengo la protección de Dios. Y yo se los he dicho, se los vuelvo a repetir. Yo no me muero cuando al diablo se le antoje. ¿Verdad que no? Ni porque el coronavirus se le antojó y que está de moda, no. Mientras Dios no haya terminado conmigo aquí en la tierra, yo soy invencible y tú también. Amén. Pero existe la posibilidad de algo que se llama muerte prematura. O sea, hay personas que Dios les dio 80 años, a otros 80 años y nomás viven 50. ¿Qué pasó allí? ¿Fue la culpa de Dios? No. Es que se descuidaron. No guardaron su lengua del mal, no se apartaron del mal y no buscaron la paz. Hay personas, hay seres queridos de personas que me están escuchando ahorita y que me van a estar escuchando, que se te murieron, pero todavía no era el tiempo de ellos que se murieran. Pero ¿sabes por qué se murieron? No porque Dios es malo, porque muchos luego le empiezan a echar la culpa a Dios. Se murieron, dejaron de existir en esta vida porque no se quisieron apartar del mal. Él les predicó y se les enseñó de una y otra manera y no quisieron hacerlo. Y Dios tenía, no sé, 80, 90, 100 años para estas personas, pero terminaron sus días antes de tiempo por no apartarse del mal, como dice la palabra del Señor. Es que ustedes que están vivos todavía, que están en esta tierra, escuchen el consejo, no del pastor, sino de Dios. Ya no seas terco mula, decía mi hijo cuando estaba chiquito, Piwi o Rubén. ¿Quieres disfrutar de la vida? Refrena tu lengua del mal, tus labios no hablen engaño, y apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Porque versículo 12 dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuántos quieren que cuando se hinquen, en cuanto le hablas a Dios, Él te escuche luego? ¿Cuántos quieren eso? Pues tienes que apartarte del mal, tienes que ser obediente, tienes que refrenar tu lengua de mentiras, de engaño, del mal. Esto le agrada a Dios. No podemos pretender que Dios nos va a escuchar cuando andamos en hipocresía y cuando andamos en desobediencia. Dice, los oídos están atentos a sus oraciones. ¿Qué aprendimos la semana pasada, los que estuvieron aquí? ¿Qué aprendimos? Que cuando un marido trata mal a su esposa, el Señor se tapa los oídos para no escuchar la oración de ese varón. Así es que, varón que me estás escuchando, si tú no tratas bien a tu esposa, si tú tratas como trapo viejo a tu esposa, como tus patas, si no cuidas de ella como vaso más frágil, dice el Señor, cuando te hinques a pedirme, yo no te voy a escuchar desde los cielos. Y no hay juicio más grande y más horrible que cuando Dios se tapa los oídos para no escuchar tu oración. Eso es terrible. ¿Tú quieres saber de un juicio más grande que el mismo infierno? Es cuando Dios tapa sus oídos a tus oraciones. ¿Por qué? Porque dice que tratas mal a tu esposa, no eres justo. Dios quiere tanto a tu esposa, sí, escúchame. Dios quiere tanto a las mujeres. El Señor las ama. Denle un aplauso a Dios porque el Señor las ama mucho a ustedes. Y en ninguna parte de la Biblia dice, cuidado mujer si te portas mal con tu esposo. Te las vas a ver conmigo. Pero sí dice una y otra vez a nosotros los hombres, cuidado cómo tratas a mi hija con la que te casaste. Porque si la tratas mal, en primer lugar, no voy a escuchar tus oraciones. Pero al contrario, aquí dice, si tú tratas bien a tu esposa, si tú te esfuerzas en obedecerme, en refrenar tu lengua de engaño,
como dice, en apartarte del mal y hacer el bien, mis oídos estarán atentos a tus oraciones. Y no hay nada más hermoso que cuando el Señor escucha las oraciones de sus hijos. Ah, qué hermoso, qué experiencia tan hermosa cuando tú doblas tus rodillas y sabes que no estás hablando como un loco a sí mismo, sino que Dios, estás hablando con Dios y Él está escuchando cada palabra que sale de tu boca. Pero note lo que dice la parte final del versículo 12, dice, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Esto va de acuerdo con Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, mas Él da mayor gracia. Por esto Él dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, dice la Biblia. Pero el que no se quiere humillar, que el pastor dirá eso, no es el pastor, cabeza dura. Es Dios el que te está hablando en estos momentos a través de su palabra. ¿Cuántas predicaciones más quieres escuchar para hacer un cambio en tu vida? Hoy yo le doy gracias a Dios que yo desde los 15 años a los 18 fui un terco, peor que la mula de Balaam, terco. Y me hablaban la palabra y yo no quería escuchar, como los niños chiquitos, no oigo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Y me le enojaba a mi papá. Y ustedes saben, me han escuchado que yo le decía, a ver, papá, enséñeme si Dios, porque una vez me caí yo. Y cuando me caí, mi papá me dijo, ya ve, por desobediente Dios lo castigó. Y yo le dije, sobándome mi rodilla llena de sangre, le dije, ¿a poco el cemento es Dios? ¿A poco el cemento es Dios? Y yo me volví ateo por un tiempo en mi vida. Y yo no quería ir a la iglesia porque yo no creía lo que mi padre predicaba. Yo no creía en las cosas de Dios. Ese tiempo de rebeldía llega mucho a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes. Y de un periodo de los 15 años, que es un periodo peligroso, a los casi 19 años de edad, yo no escuchaba la palabra. Yo no quería escuchar la palabra. Pero un día dejé de ser terco mula y escuché la voz de Dios. Y Él cambió mi vida de los 19 años hasta la fecha. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Porque muchos me han dicho, pero hubieses podido ir a fiestas y hacer aquí, y andar con una mujer, y andar con otra, y andar para allá, y hacer acá. Pero no me arrepiento de que una parte de mi juventud la usé para buscar a Dios con todo mi corazón. Y ahí me ve, tenía mis 21 años, mi esposa tenía sus 20 años, teníamos a nuestro niño, que es el más grande ahorita, Rubén Jr., y íbamos a la iglesia, yo con mi esposa y con mi hijo, y en la iglesia donde íbamos, puras personas mayores ya, de 50 años para arriba. Ahorita los de 50 se me hacen muy jóvenes, pero antes se me hacían bien viejos y arrugados. Y yo me juntaba de 21, de 20 años, y mi esposa 20 años con nuestro niño, nos juntábamos con puros adultos. Y nos gustaba, a mí me encantaba buscar la presencia de Dios, estar entre los hermanos, buscar las cosas de Cristo. Tenía una sed y un hambre por la palabra de Dios a mis 21 años. Por eso cuando yo veo jóvenes que tienen 19, 18, 20, 21 y que no quieren nada con las cosas de Dios, y que no, es que están muy jóvenes hasta que estén viejos, que hasta que estén viejos ni que 8 cuartos. Tú puedes servir a Dios aún ahorita de joven. No malgastes tu vida en el pecado. No malgastes tu vida en la diversión, en las cosas que son temporales. Sirve a Dios, nunca te vas a arrepentir de hacerlo. Te lo aseguro, porque yo no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Es bueno invertir su tiempo, su dinero, su energía, su juventud, su inteligencia para servir a Cristo, para servir a Dios. No al diablo y a todos sus rollos de mentiras.
También calladitos, calladitos todos. Bueno, vamos a terminar, Y para ello, pues vamos a regresar a, ¿dónde estábamos? Primera de Pedro 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y después cambia un poquito en el versículo 13 y dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es lo que les acabé de decir hace rato. Si tú quieres habitar seguro bajo las alas de Dios, tener la protección de Dios en tu casa, no va a ser como que el pastor vaya y te unja con aceite las paredes de la casa y que ore por ti. No. ¿Quién les podrá hacer mal o daño si ustedes hacen el bien? La mejor defensa en contra de Satanás, en contra de los demonios, en contra de los peligros y acechanzas del diablo, es practicar el bien y ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Amén. Lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que les entre a lo más profundo. Si tú dices que eres cristiano, vienes a la iglesia y andas en tus bailecitos mundanos por allá, andas con tu musiquita que está en contra de la palabra, andas con tu pornografía, andas con tus cosas de antes, tus películas que no glorifican el nombre de Dios, andas en adulterio, andas haciendo cosas poniendo cosas en Instagram que sabes que no debes de poner porque eres un hijo o una hija de Dios, y después quieres reclamar la protección de Dios. No, Señor. ¿Qué dice el Salmo 91? Que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, ¿cómo dice? Pero el que habita bajo la sombra, el que se somete a la autoridad de Dios, el que es obediente. Esa promesa del Salmo 91 no es para todos, es para los que se colocan bajo la autoridad de Cristo y de Dios. Entonces serán cubiertos con las alas del Omnipotente. Amén. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Dice la Biblia que Él nos ha liberado del imperio de la muerte y nos ha trasladado al reino de la luz. ¿Verdad? O sea que nos liberó de un imperio donde había muerte, donde había dolor, donde había maldición, donde había miseria, donde había falta de perdón. Y ya estamos en un imperio donde el rey es Jesucristo y ahí todo es diferente. Ahí estamos bajo la protección de Dios, siempre y cuando permanezcamos en el imperio de la luz y obedeciendo los reglamentos de Dios. En el momento que salimos del imperio de la luz, ahí está el diablo para cazarte como se caza aún cualquier venado y te mata, y por eso muchos cristianos caen. Es la protección de Dios, es por la obediencia. Sí, mira, muchos cristianos han quedado fuera de combate porque no quisieron perdonar. Y en la Biblia se nos prohíbe a nosotros, los cristianos, la venganza. ¿Sí o no? Si tú no quieres quedar fuera de combate, aprende a perdonar. Aprende a ser misericordioso. Aprende a ser obediente a la palabra del Señor. Y en el versículo 13 dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién te puede hacer daño si sigues el bien? No hay diablo, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay nada ni nadie que pueda acechar en contra de tu vida. Pero hay un requisito: si sigues el bien. Y el 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, que el sufrimiento no lo prometió Jesucristo también. Ahí está el balance. Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. Y aquí está el otro lado de la moneda. O sea, no porque todo el tiempo estás practicando el bien y estás siendo obediente, te va a liberar de los problemas. Al contrario, porque estás obedeciendo, porque estás buscando la presencia de Dios,
Jesucristo dice, van a venir aflicciones y van a venir problemas también. Pero eso ya es harina de otro costal, ya es diferente. Ya no estás sufriendo porque andas ahí de cabeza dura, sino ahora porque por causa de la justicia. Y cuando sufres por causa de Cristo, dice, levanten su cabeza, enderecen bien los hombros, suman la panza y digan, gloria a Dios que me ha tocado a mí sufrir por la causa de Cristo. Yo les decía en la mañana que a mí me preocupa. Miren, ustedes me han escuchado predicar a mí en funerales, ¿verdad? Y en bodas y más cuando estoy ante un grupo de personas que no conocen de Cristo. Dios me da un denuedo y una unción para hablarles directo como es. Pero a mí me preocupa porque le estaba diciendo yo que en los funerales que he hecho les he hablado fuerte con la palabra de Dios, pero en lugar de que se me enojen y me insulten y me digan cosas, me hacen así y me felicitan. A mí me gustó mucho. Y este fin de semana también me pasó eso. Las personas llorando y me gustó mucho. Y ya me empecé a preocupar, ¿sí? Porque la Biblia dice, cuando prediques la verdad, vas a ser odiado de las personas. Y en lugar de hacerte así, te van a perseguir y te van a odiar. Y a mí es totalmente lo contrario. Yo digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estará pasando, verdad? Pero bueno, van a venir problemas y tratamos de buscar de todo corazón y sinceramente a Cristo. Pero cuando eso suceda, el Señor nos va a dar la fortaleza para salir avantes y en victoria. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia en esta tarde. Tú nos has hablado claramente y nos has dicho, Señor, que el remedio que tú has escogido en esta tierra para sustentar nuestras vidas, para hacernos crecer, es tu palabra. Yo te doy muchas gracias, Señor, porque cada vez que tenemos problemas o situaciones difíciles, en tu palabra está la respuesta. Así es que, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te pido que esta palabra que fue hablada en esta tarde, Señor, el diablo no venga y se la robe de los corazones de las personas, sino que esta pueda germinar en nuestros corazones, llevar mucho fruto y, lo más importante, ponerla en práctica. Bendigo a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase de pie, mi hermano, denle un aplauso fuerte al Señor.